Primera noche. Historia del mercader y el efrit. Sherazada dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que hubo un mercader entre los mercaderes, dueño de numerosas riquezas y de negocios comerciales en todos los países. Un día montó a caballo y salió para ciertas comarcas a las cuales le llamaban sus negocios. Como el calor era sofocante, se sentó debajo de un árbol y, echando mano al saco de provisiones, sacó unos dátiles y, cuando los hubo comido, tiró a lo lejos los huesos. Pero de pronto se le apareció un efrit de enorme estatura que, blandiendo una espada, llegó hasta el mercader y le dijo: «Levántate para que yo te mate como has matado a mi hijo». El mercader repuso: «¿Pero cómo que he matado yo a tu hijo?». Y contestó el efrit: «Al arrojar los huesos dieron en el pecho de mi hijo y lo mataron». Entonces dijo el mercader: «Considera, oh gran efrit, que no puedo mentir siendo, como soy, un creyente. Tengo muchas riquezas, tengo hijos y esposa, y además guardo en mi casa depósitos que me confiaron. Permíteme volver para repartirlo a cada uno, y te vendré a buscar en cuanto lo haga. Tienes mi promesa y juramento de que volveré enseguida a tu lado. Y tú entonces harás de mí lo que quieras. Alá es fiador de mis palabras». El genio, teniendo confianza en él, dejó partir al mercader. Y el mercader volvió a su tierra, arregló sus asuntos y dio a cada cual lo que le correspondía. Después contó a su mujer y a sus hijos lo que le había ocurrido, y se echaron todos a llorar, los parientes, las mujeres, los hijos. Después el mercader hizo testamento y estuvo con su familia hasta el fin del año. Al llegar este término se resolvió a partir, y tomando su sudario bajo el sobaco, dijo adiós a sus parientes y vecinos y se fue muy contra su gusto. Los suyos se lamentaban, dando grandes gritos de dolor. En cuanto al mercader, siguió su camino hasta que llegó al jardín en cuestión, y el día en que llegó era el primer día del año nuevo. Y mientras estaba sentado, llorando su desgracia, he aquí que un jeque se dirigió hacia él, llevando una gacela encadenada. Nota: jeque es un anciano respetable. Fin de la nota. Saludó al mercader, le deseó una vida próspera y le dijo: «¿Por qué razón estás parado hoy solo en este lugar tan frecuentado por los yen?». Nota: gen es el plural de geni, genio. Fin de la nota. Entonces le contó el mercader lo que le había ocurrido con el efrit y la causa de haberse detenido en aquel sitio. Y el jeque, dueño de la gacela, se asombró grandemente y dijo: «Por Alá, oh hermano, tu fe es una gran fe, y tu historia es tan prodigiosa que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior de un ojo, sería motivo de reflexión para el que sabe reflexionar respetuosamente». Después, sentándose a su lado, prosiguió: «Por Alá, oh mi hermano, no te dejaré hasta que veamos lo que te ocurre con el efrit». Y allí se quedó, efectivamente, conversando con él, y hasta pudo ayudarle cuando se desmayó de terror, presa de una aflicción muy honda y de crueles pensamientos. Seguía allí el dueño de la gacela, cuando llegó un segundo jeque que se dirigió a ellos con 2 lebreles negros. Se acercó, les deseó la paz y les preguntó la causa de haberse parado en aquel lugar frecuentado por los genios. Entonces ellos le refirieron la historia desde el principio hasta el fin. Y apenas se había sentado cuando un tercer jeque se dirigió hacia ellos llevando una mula de color del estornino. Les deseó la paz y les preguntó por qué estaban sentados en aquel sitio. Y los otros le contaron la historia desde el principio hasta el fin, pero no es de ninguna utilidad el repetirla. A todo esto se levantó un violento torbellino de polvo en el centro de aquella pradera. Descargó una tormenta, se disipó después el polvo y apareció el genio con un alfanje muy afilado en una mano y brotándole chispas de los ojos. Se acercó al grupo y dijo, corrigiendo al mercader: «Ven para que yo te mate como mataste a aquel hijo mío, que era el aliento de mi vida y el fuego de mi corazón». Entonces se echó a llorar el mercader y los 3 jeques empezaron también a llorar, a gemir y a suspirar. Pero el primero de ellos, el dueño de la gacela, acabó por tomar ánimos y, besando la mano del genio, le dijo: «Oh geni, jefe de los genios y de su corona, si te cuento lo que me ocurrió con esta gacela y te maravilla mi historia, ¿me recompensarás con el tercio de la sangre de este mercader?».
Y el genio dijo: verdaderamente que sí, venerable jeque. Si me cuentas la historia y yo la encuentro extraordinaria, te concederé el tercio de esa sangre. El primer jeque dijo: cuento del primer jeque. ¿Sabe, oh gran efrit, que esta gacela era la hija de mi tío, carne de mi carne y sangre de mi sangre? Nota: por eufemismo suelen llamar así los árabes a los padres de sus mujeres. No dicen suegro, sino tío, de modo que la hija de mi tío equivale a mi mujer. Fin de la nota. Cuando esta mujer era todavía muy joven, nos casamos y vivimos juntos cerca de 30 años. Pero Alá no me concedió tener de ella ningún hijo. Por eso tomé una concubina que gracias a Alá me dio un hijo varón, más hermoso que la luna cuando sale. Tenía unos ojos magníficos, sus cejas se juntaban y sus miembros eran perfectos. Creció poco a poco hasta llegar a los 15 años. En aquella época tuve que marchar a una población lejana donde reclamaban mi presencia un gran negocio de comercio. La hija de mi tío, o sea, esta gacela, estaba iniciada desde su infancia en la brujería y el arte de los encantamientos. Con la ciencia de su magia transformó a mi hijo en ternerillo y a su madre, la esclava, en una vaca y los entregó al mayoral de nuestro ganado. Después de bastante tiempo regresé del viaje, pregunté por mi hijo y por mi esclava y la hija de mi tío me dijo: tu esclava ha muerto y tu hijo se escapó y no sabemos de él. Entonces, durante un año estuve bajo el peso de la aflicción de mi corazón y el llanto de mis ojos. Llegada la fiesta anual del día de los sacrificios, ordené al mayoral que me reservara una de las mejores vacas, y me trajo la más gorda de todas, que era mi esclava, encantada por esta gacela. Remangado mi brazo, levanté los faldones de la túnica y me disponía al sacrificio, cuchillo en mano, cuando de pronto la vaca prorrumpió en lamentos y derramaba lágrimas abundantes. Entonces me detuve. La entregué al mayoral para que la sacrificase, pero al desollarla no se le encontró ni carne ni grasa, pues solo tenía los huesos y el pellejo. Me arrepentí de haberla matado, pero ¿de qué servía ya el arrepentimiento? Se la di al mayoral y le dije: tráeme un becerro bien gordo. Y me trajo a mi hijo convertido en ternero. Cuando el ternero me vio, rompió la cuerda, se me acercó corriendo y se revolcó a mis pies. Pero con qué lamentos, con qué llantos. Entonces tuve piedad de él y le dije al mayoral: tráeme otra vaca y deja con vida a este ternero. En este punto de su narración vio Sarazada que iba a amanecer y se calló discretamente, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniazada le dijo: oh hermana mía, cuán dulces y cuán sabrosas son tus palabras llenas de delicia. Sarazada contestó: pues nada son comparadas con lo que os podría contar la noche próxima, si vivo todavía y el rey quiere conservarme. Y el rey dijo para sí: por Alá, no la mataré hasta que haya oído la continuación de su historia. Después el rey y Sarazada pasaron toda la noche abrazados. Luego marchó el rey a presidir su tribunal y vio llegar al visir, que llevaba debajo del brazo un sudario para Sarazada, a la cual creía muerta. Pero nada le dijo de esto el rey, y siguió administrando justicia, designando unos para los empleos, destituyendo a otros, hasta que acabó el día. Y el visir se fue perplejo en el colmo del asombro, al saber que su hija vivía. Cuando hubo terminado el diván, el rey Shahriar volvió a su palacio. Nota: diván, la sesión de justicia. Otras veces esta palabra designa la sala donde se celebra la sesión. Fin de la nota. Y cuando llegó la segunda noche, Doniazada dijo a su hermana Sarazada: oh hermana mía, te ruego que acabes la historia del mercader y el efrit. Y Sarazada respondió: de todo corazón, y como debido homenaje siempre que el rey me lo permita. Y el rey ordenó: puedes hablar. Ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, dotado de ideas justas y rectas, que cuando el mercader vio llorar al ternero, se enterneció su corazón y dijo al mayoral: deja ese ternero con el ganado. Y a todo esto el genio se asombraba prodigiosamente de esta historia asombrosa, y el jeque, dueño de la gacela, prosiguió de este modo:
oh señor de los reyes de los genios, todo esto aconteció. La hija de mi tío, esta gacela, hallábase allí mirando y decía: debemos sacrificar ese ternero tan gordo. Pero yo, por lástima, no podía decidirme y mandé al mayoral que de nuevo se lo llevara, obedeciéndome él. El segundo día estaba yo sentado cuando se me acercó el pastor y me dijo: oh amo mío, voy a enterarte de algo que te alegrará. Esta buena nueva bien merece una gratificación. Y yo le contesté: cuenta con ella. Y me dijo: oh mercader ilustre, mi hija es bruja, pues aprendió la brujería de una vieja que vivía con nosotros. Ayer, cuando me diste el ternero, entré con él en la habitación de mi hija y ella, apenas lo vio, cubrióse con el velo la cara, echándose a llorar y después a reír. Después me dijo: padre, ¿tan poco valgo para ti que dejas entrar hombres en mi aposento? Yo repuse: ¿pero dónde están esos hombres? ¿Y por qué lloras y te ríes así? Y ella me dijo: el ternero que traes contigo es hijo de nuestro amo el mercader, pero está encantado, y es su madrastra la que lo ha encantado, y a su madre con él. Me he reído al verle bajo esa forma de becerro, y si he llorado es a causa de la madre del becerro, que fue sacrificada por el padre. Estas palabras de mi hija me sorprendieron mucho, y aguardé con impaciencia que volviese la mañana para venir a enterarte de todo. Cuando oí, oh poderoso genio, prosiguió el jeque, lo que me decía el mayoral, salí con él a toda prisa, y sin haber bebido vino creíame embriagado por el inmenso júbilo y por la gran felicidad que sentía al recobrar a mi hijo. Cuando llegué a casa del mayoral, la joven me deseó la paz y me besó la mano, y luego se me acercó el ternero, revolcándose a mis pies. Pregunté entonces a la hija del mayoral: ¿es cierto lo que afirmas de este ternero? Y ella dijo: cierto sin duda alguna. Es tu hijo, la llama de tu corazón. Y le supliqué: oh gentil y caritativa joven, si desencantas a mi hijo te daré cuantos ganados y fincas tengo al cuidado de tu padre. Sonrió al oír estas palabras y me dijo: solo aceptaré la riqueza con dos condiciones. La primera, que me casaré con tu hijo, y la segunda, que me dejarás encantar y aprisionar a quien yo lo desee. De lo contrario, no respondo de mi eficacia contra las perfidias de tu mujer. Cuando yo oí, oh poderoso genio, las palabras de la hija del mayoral, le dije: sea, y por añadidura tendrás las riquezas que tu padre me administra. En cuanto a la hija de mi tío, te permito que dispongas de su sangre. Apenas escuchó ella mis palabras, cogió una cacerola de cobre, llenándola de agua y pronunciando sus conjuros mágicos. Después roció con líquido al ternero y le dijo: si Alá te creó ternero, sigue ternero sin cambiar de forma, pero si estás encantado, recobra tu figura primera con el permiso de Alá, el Altísimo. Ella dijo, e inmediatamente el ternero empezó a agitarse y volvió a adquirir la forma humana. Entonces, arrojándome en sus brazos, le besé, y luego le dije: por Alá sobre ti, cuéntame lo que la hija de mi tío hizo contigo y con tu madre. Y me contó cuanto les había ocurrido. Y yo dije: entonces, hijo mío, Alá, dueño de los destinos, reservaba a alguien para salvarte y salvar tus derechos. Después de esto, oh buen genio, casé a mi hijo con la hija del mayoral, y ella, merced a su ciencia de brujería, encantó a la hija de mi tío, transformándola en esta gacela que tú ves. Al pasar por aquí encontréme con estas buenas gentes, les pregunté qué hacían y por ellas supe lo ocurrido a este mercader, y hube de sentarme para ver lo que pudiese sobrevenir, y esta es mi historia. Entonces exclamó el genio: historia realmente muy asombrosa, por eso te concedo como gracia el tercio de la sangre que pides. En este momento se acercó el segundo jeque, el de los lebreles negros, y dijo: cuento del segundo jeque. ¿Sabe, oh señor de los reyes de los genios, que estos dos perros son mis hermanos mayores y yo soy el tercero? Al morir nuestro padre nos dejó en herencia 3.000 dinares. Nota: el dinar equivale a 10 pesetas aproximadamente. Fin de la nota.
Yo, con mi parte, abrí una tienda y me puse a vender y comprar. Uno de mis hermanos, comerciante también, se dedicó a viajar con las caravanas y estuvo ausente un año. Cuando regresó, no le quedaba nada de su herencia. Entonces le dije: «Oh, hermano mío, ¿no te había aconsejado que no viajaras?». Entonces, echándose a llorar, me contestó: «Hermano, Alá, que es grande y poderoso, lo dispuso así. No pueden serme de provecho ya tus palabras, puesto que nada tengo ahora». Le llevé conmigo a la tienda, lo acompañé luego a la Amán y le regalé un magnífico traje de la mejor clase. Después nos sentamos a comer y le dije: «Hermano, voy a hacer la cuenta de cuánto produce mi tienda en un año, sin tocar al capital, y nos partiremos las ganancias». Y, efectivamente, hice la cuenta y hallé un beneficio anual de 1000 dinares. Entonces di gracias a Alá, que es poderoso y grande, y dividí la ganancia luego entre mi hermano y yo. Y así vivimos juntos días y días. Pero de nuevo mis hermanos desearon marcharse y pretendían que yo le acompañase. No acepté y les dije: «¿Qué habéis ganado con viajar para que así pueda yo tentarme de imitaros?». Entonces empezaron a dirigirme reconvenciones, pero sin ningún fruto, pues no les hice caso y seguimos comerciando en nuestras tiendas otro año. Otra vez volvieron a proponerme el viaje, oponiéndome yo también, y así pasaron 6 años más. Al fin acabaron por convencerme y les dije: «Hermanos, contemos el dinero que tenemos». Contamos y dimos con un total de 6000 dinares. Entonces les dije: «Enterremos la mitad para poderla utilizar si nos ocurriese una desgracia, y tomemos 1000 dinares cada uno para comerciar al por menor». Y contestaron: «Alá favorezca la idea». Cogí el dinero y lo dividí en 2 partes iguales. Enterré 3000 dinares y los otros 3000 los repartí juiciosamente entre nosotros 3. Después compramos varias mercaderías, fletamos un barco, llevamos a él todos nuestros efectos y partimos. Duró todo un mes entero el viaje y llegamos a una ciudad donde vendimos las mercancías con una ganancia de 10.000 dinares por dinar. Luego abandonamos la plaza. Al llegar a orillas del mar encontramos a una mujer pobremente vestida, con ropas viejas y raídas. Se me acercó, me besó la mano y me dijo: «Señor, ¿me puedes socorrer? ¿Quieres favorecerme? Yo, en cambio, sabré agradecer tus bondades». Yo le dije: «Te socorreré, mas no te creas obligada a la gratitud». Y ella me respondió: «Señor, entonces cásate conmigo, llévame a tu país y te consagraré mi alma. Favoréceme, que yo soy de las que saben el valor de un beneficio. No te avergüences de mi humilde condición». Al oír estas palabras sentí piedad hacia ella, pues nada hay que no se haga mediante la voluntad de Alá, que es grande y poderoso. Me la llevé, la vestí con ricos trajes, hice tender magníficas alfombras en el barco para ella y le dispensé una hospitalaria acogida llena de cordialidad. Después zarpamos. Mi corazón llegó a amarla con un gran amor y no la abandoné de día ni de noche. Y como de los 3 hermanos era yo el único que podía gozarla, estos hermanos míos sintieron celos, además de envidiarme por mis riquezas y por la calidad de mis mercaderías. Dirigían ávidas miradas sobre cuanto poseía yo y se concentraron para matarme y repartirse mi dinero, porque el cheitán sin duda les hizo ver su mala acción con los más bellos colores. Nota: Seitán, Satanás, el maligno. Un día, cuando estaba yo durmiendo con mi esposa, llegaron hasta nosotros y nos cogieron, echándonos al mar. Mi esposa se despertó en el agua y de súbito cambió de forma, convirtiéndose en Efrita. Nota: Efrita, femenino de Efrit. Me tomó sobre sus hombros y me depositó sobre una isla. Después desapareció durante toda la noche, regresando al amanecer, y me dijo: ¿No reconoces a tu esposa? Te he salvado de la muerte con ayuda del Altísimo, porque has de saber que soy una genia. Y desde el instante en que te vi, te amó mi corazón, simplemente porque Alá lo ha querido. Y yo soy una creyente en Alá y en su profeta, al cual Alá bendiga y preserve.
Cuando yo me he acercado a ti en la pobre condición en que me hallaba, tú te aveniste de todos modos a casarte conmigo, y yo, en justa gratitud, he impedido que perezcas ahogado. En cuanto a tus hermanos, siento el mayor furor contra ellos, y es preciso que los mate». Asombrado de sus palabras, le di las gracias por su acción y le dije: «No puedo consentir la pérdida de mis hermanos». Luego le conté todo lo ocurrido con ellos, desde el principio hasta el fin, y me dijo entonces: «Esta noche volaré hacia la nave que los conduce, y la haré zozobrar para que sucumban». Yo repliqué: «Por Alá sobre ti, no hagas eso. Recuerda que el maestro de los proverbios dice: oh tú, compasivo del delincuente, piensa que para el criminal es bastante castigo su mismo crimen, y además considera que son mis hermanos». Pero ella insistió: «Tengo que matarlos sin remedio». Y en vano imploré su indulgencia. Después se echó a volar llevándome en sus hombros y me dejó en la azotea de mi casa. Llegada la noche, cerré la tienda y al entrar en mis habitaciones encontré estos dos lebreles que estaban atados en un rincón. Al verme se levantaron y rompieron a llorar y se agarraron a mis ropas. Entonces acudió mi mujer y me dijo: «Son tus hermanos». Y yo le dije: «¿Quién los ha puesto en esta forma?». Y ella contestó: «Yo misma. He rogado a mi hermana, más versada que yo en artes de encantamiento, que los pusiera en ese estado. 10 años permanecerán así. Por eso, oh genio poderoso, me ves aquí, pues voy en busca de mi cuñada, a la que deseo suplicar los desencante, pues van ya transcurridos los 10 años. Al llegar me encontré con este buen hombre y cuando supe su aventura no quise marcharme hasta averiguar lo que sobreviniese entre tú y él. Y este es mi cuento». El genio dijo: «Es realmente un cuento asombroso, por lo que te concedo otro tercio de la sangre destinada a rescatar el crimen». Entonces se adelantó el tercer jeque, dueño de la mula, y dijo el genio: «Te contaré una historia más maravillosa que la de estos dos, y tú me compensarás con el resto de la sangre». Y el genio contestó: «Que así sea». Y el tercer jeque dijo: Cuento del tercer jeque. Oh sultán, jefe de los genios, esta mula que ves aquí era mi esposa. Una vez salí de viaje y estuve ausente todo un año. Terminados mis negocios, volví de noche y al entrar en el cuarto de mi mujer la encontré acostada en los tapices de la cama con un esclavo negro. Estaban conversando y se besaban, haciéndose zalamerías, riendo y excitándose con juegos. Al verme, ella se levantó súbitamente y se abalanzó a mí con una vasija de agua en la mano. Murmuró algunas palabras luego y me dijo arrojándome el agua: «Sal de tu propia forma y revístela de un perro». Inmediatamente me convertí en perro y mi esposa me echó de la casa. Anduve vagando hasta llegar a una carnicería donde me puse a comer huesos. Al verme el carnicero me cogió y me llevó con él. Apenas penetramos en el cuarto de su hija, ésta se cubrió con el velo y recriminó a su padre: «¿Te parece bien lo que has hecho? Traes un hombre y lo entras en la habitación». Y repuso el padre: «¿Pero dónde está este hombre?». Ella contestó: «Ese perro es un hombre, lo ha encantado una mujer, pero yo soy capaz de desencantarlo». Y su padre le dijo: «Por Alá sobre ti, devuélvele su forma, hija mía». Ella cogió una vasija con agua y después de murmurar un conjuro, me echó unas gotas y dijo: «Sal de esa forma y recobra la primitiva». Entonces volví a mi forma humana, besé la mano de la joven y le dije: «Quisiera que encantases a mi mujer como ella me encantó». Me dio entonces un frasco con agua y me dijo: «Si encuentras dormida a tu mujer, rocíala con este agua y se convertirá en lo que quieras». Efectivamente la encontré dormida, le eché el agua y le dije: «Sal de esa forma y tómala de una mula». Y al instante se transformó en una mula, y es la misma que aquí ves, sultán de reyes de los Chen. El genio se volvió entonces hacia la mula y le dijo: «¿Es verdad todo eso?». Y la mula movió la cabeza como afirmando: «Sí, sí, todo es verdad». Esta historia consiguió satisfacer al genio, que lleno de emoción y de placer hizo gracia al anciano del último tercio de la sangre. En aquel momento
Sharazada vio aparecer la mañana y discretamente dejó de hablar, sin aprovecharse más del permiso. Entonces su hermana Doniazada dijo: «Ah, hermana mía, cuán dulces, cuán amables y cuán deliciosas son en su frescura tus palabras». Y Sharazada contestó: «Nada es eso comparado con lo que te contaré la noche próxima, si vivo aún y el rey quiere conservarme». Y el rey se dijo: «Por Alá, no la mataré hasta que la haya oído la continuación de su relato, que es asombroso». Después el rey y Sharazada pasaron enlazados la noche hasta por la mañana. Entonces el rey marchó a la sala de justicia. Entraron el visir y los oficiales, y se llenó el diván de gente. Y el rey juzgó, nombró, destituyó, despachó sus asuntos y dio órdenes hasta el fin del día. Luego se levantó el diván y el rey volvió a palacio. Y cuando llegó la tercera noche, Doniazela dijo: «Hermana mía, te suplico que termines tu relato». Y Sharazada contestó: «Con toda la generosidad y simpatía de mi corazón», y prosiguió después: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el tercer jeque contó al efrit el más asombroso de los 3 cuentos, el genio se maravilló mucho y, emocionado y placentero, dijo: «Concedo el resto de la sangre porque había de redimirse el crimen, y dejo en libertad al mercader». Entonces el mercader, contentísimo, salió al encuentro de los jeques y les dio miles de gracias. Ellos, a su vez, le felicitaron por el indulto, y cada cual regresó a su país. Pero añadió Sharazada: «Es más asombrosa la historia del pescador». Y el rey dijo a Sharazada: «¿Qué historia del pescador es esa?». Y Sharazada dijo: Historia del pescador y el efrit. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había un pescador, hombre de edad avanzada, casado, con 3 hijos y muy pobre. Tenía por costumbre echar las redes solo 4 veces al día y nada más. Un día entre los días, a las 12 de la mañana, fue a orillas del mar. Dejó en el suelo la cesta, echó la red y estuvo esperando hasta que llegara al fondo. Entonces juntó las cuerdas y notó que la red pesaba mucho y no podía con ella. Llevó el cabo a la tierra y lo ató a un poste. Después se desnudó y entró en el mar, maniobrando en torno a la red, y no paró hasta que la hubo sacado. Vistióse entonces muy alegre y, acercándose a la red, encontró un borrico muerto. Al verlo exclamó desconsolado: «Todo el poder y la fuerza están en Alá, el Altísimo y el Omnipotente». Luego dijo: «En verdad que este donativo de Alá es asombroso», y recitó los siguientes versos: «Oh buzo que giras ciegamente las tinieblas de la noche y la perdición. Abandona sus penosos trabajos, la fortuna no gusta del movimiento». Sacó la red, exprimiéndola el agua, y cuando hubo acabado de exprimirla, la tendió de nuevo. Después, internándose en el agua, exclamó: «En el nombre de Alá», y arrojó la red de nuevo, aguardando que llegara al fondo. Quiso entonces sacarla, pero notó que pesaba más que antes y que estaba mal adherida, por lo cual la creyó repleta de una buena pesca, y arrojándose otra vez al agua, la sacó al fin con gran trabajo. Llevándola a la orilla, y encontró una tinaja enorme, llena de arena y de barro. Al verla se lamentó mucho y recitó estos versos: «Cesad, vicisitudes de la suerte, y apiadaos de los hombres. ¡Qué tristeza! Sobre la tierra ninguna recompensa es igual al mérito ni digna del esfuerzo realizado por alcanzarla. Salgo de casa a veces para buscar candorosamente la fortuna, y me enteran de que la fortuna hace mucho tiempo que murió. ¿Es así, oh fortuna, como dejas que los sabios en la sombra para que los necios gobiernen el mundo?». Y luego, arrojando la tinaja lejos de él, pidió perdón a Alá por su momento de rebeldía y lanzó la red por vez tercera.
y al sacarla la encontró llena de trozos de cacharros y vidrios. Al ver esto, recitó todavía unos versos de un poeta. «Oh poeta, nunca soplará hacia ti el viento de la fortuna. ¿Ignoras, hombre ingenuo, que ni tu pluma de caña ni las líneas armoniosas de la escritura han de enriquecerte jamás?» Y alzando la frente al cielo exclamó: «Alá, tú sabes que yo no echo la red más que 4 veces por día, y ya van 3». Después invocó nuevamente el nombre de Alá y lanzó la red, aguardando que tocase el fondo. Esta vez, a pesar de todos sus esfuerzos, tampoco conseguía sacarla, pues a cada tirón se enganchaba más en las rocas del fondo. Entonces dijo: «No hay fuerza ni poder más que en Alá». Se desnudó, metiéndose en el agua y maniobrando alrededor de la red, hasta que la desprendió y la llevó a tierra. Al abrirla, encontró un enorme jarrón de cobre dorado, lleno e intacto. La boca estaba cerrada con plomo que ostentaba el sello de nuestro señor Soleimán, hijo de Daud. Nota: Soleimán es Salomón, hijo de David. Los árabes le consideran señor de los genios benéficos y maléficos. Fin de la nota. El pescador se puso muy alegre al verlo y se dijo: «He aquí un objeto que venderé en el zoco de los caldereros, porque bien vale sus 10 dinares de oro». Intentó mover el jarrón, pero hallándolo muy pesado, se dijo para sí: «Tengo que abrirlo sin remedio. Meteré en el saco lo que contenga y luego lo venderé en el zoco de los caldereros». Sacó el cuchillo y empezó a maniobrar hasta que levantó el plomo. Entonces sacudió el jarrón, queriendo inclinarlo para verter el contenido en el suelo. Pero nada salió del vaso aparte de una humareda que subió hasta lo azul del cielo y se extendió por la superficie de la tierra. Y el pescador no volvía de su asombro. Una vez que hubo salido todo el humo, comenzó a condensarse en torbellinos y al fin se convirtió en un efrit, cuya frente llegaba a las nubes, mientras sus pies se hundían en el polvo. La cabeza del efrit era como una cúpula, sus manos semejaban rastrillos, sus piernas eran mástiles, su boca una caverna, sus dientes piedras, su nariz una alcarraza, sus ojos 2 antorchas, y su cabellera aparecía revuelta y empolvada. Al ver a este efrit, el pescador quedó mudo de espanto, temblándole las carnes, encajados los dientes, la boca seca y los ojos se le cegaron a la luz. Cuando vio al pescador, el efrit dijo: «No hay más Dios que Alá, y Soleimán es el profeta de Alá», y dirigiéndose hacia el pescador, prosiguió de este modo: «Oh tú, gran Soleimán, profeta de Alá, no me mates, te obedeceré siempre y nunca me rebelaré contra tus mandatos». Entonces exclamó el pescador: «Oh gigante audaz y rebelde, ¿tú te atreves a decir que Soleimán es el profeta de Alá? Soleimán murió hace 1800 años y nosotros estamos al fin de los tiempos. ¿Pero qué historia vienes a contarme? ¿Cuál es el motivo de que estuvieras en este jarrón?». Entonces el efrit dijo: «No hay más Dios que Alá, pero permíteme, oh pescador, que te anuncie una buena noticia». Y el pescador repuso: «¿Qué noticia es esa?». Y contestó el genio: «Tu muerte. Vas a morir ahora mismo, y de la manera más terrible». Y replicó el pescador: «Oh jefe de los efrits, mereces por esa noticia que el cielo te retire su ayuda. Pueda él alejarte de nosotros. Pero ¿por qué deseas mi muerte? ¿Qué hice para merecerla? Te he sacado de esa vasija, te he salvado de una larga permanencia en el mar y te he traído a la tierra». Entonces el efrit dijo: «Piensa y elige la especie de muerte que prefieras. Morirás del modo que gustes». Y el pescador dijo: «¿Cuál es mi crimen para merecer tal castigo?». Y respondió el efrit: «Oye mi historia, pescador». Y el pescador dijo: «Habla y abrevia tu relato, porque de impaciente que se halla mi alma,
se me está saliendo por el pie. Y dijo el efrit: sabe que yo soy un genio rebelde. Me rebelé contra Soleimán, hijo de Daud. Mi nombre es Sahar el Yeni. Y Soleimán envió hacia mí a su visir Asaf, hijo de Bargia, que me cogió a pesar de mi resistencia y me llevó a manos de Soleimán. Y mi nariz en aquel momento se puso bien humilde. Al verme, Soleimán hizo su conjuro a Alá y me mandó que abrazase su religión y me sometiese a su obediencia. Pero yo me negué. Entonces mandó traer ese jarrón. Me aprisionó en él y lo selló con plomo, imprimiendo el nombre del Altísimo. Después ordenó a los genios fieles que me llevaran en hombros y me arrojasen en medio del mar. Permanecí 100 años en el fondo del agua y decía de todo corazón: enriqueceré eternamente al que logre libertarme. Pero pasaron los 100 años y nadie me libertó. Durante los otros 100 años me decía: descubriré y daré los tesoros de la tierra a quien me liberte. Pero nadie me libró. Y pasaron 400 años y me dije: concederé 3 cosas a quien me liberte. Y nadie me liberó tampoco. Entonces, terriblemente encolerizado, dije con todo el alma: ahora mataré a quien me libere, pero le dejaré antes elegir, concediéndole la clase de muerte que prefiera. Entonces tú, oh pescador, viniste a librarme, y por eso te permito que escojas el género de muerte. El pescador, al oír estas palabras del efrit, dijo: por Alá que la oportunidad es prodigiosa, y había de ser yo quien te libertase. Indúltame, genio, que Alá te recompensará. En cambio, si me matas, buscará quien te haga perecer. Entonces el efrit le dijo: pero si yo quiero matarte expresamente porque me has libertado. Y el pescador le contestó: oh jeque de los efrits, ¿así es como devuelves el mal por el bien? A fe que no miente el proverbio. Y recitó estos versos: ¿quieres probar la amargura de las cosas? Sé bueno y servicial. Los malvados desconocen la gratitud. Pruébalo si quieres, y tu suerte será la de la pobre Magrir, madre de Amer. Pero el efrit le dijo: ya hemos hablado bastante. Sabes que sin remedio te he de matar. Entonces pensó el pescador: yo no soy más que un hombre y él un genio, pero Alá me ha dado una razón bien despierta. Acudiré a una astucia para perderlo. Veré hasta dónde llega su malicia. Y entonces dijo al efrit: ¿has decidido realmente mi muerte? Y el efrit contestó: no lo dudes. Entonces dijo: por el nombre del Altísimo, que está grabado en el sello de Soleimán, te conjuro a que respondas con verdad a mi pregunta. Cuando el efrit oyó el nombre del Altísimo, respondió muy conmovido: pregunta, que yo contestaré la verdad. Entonces dijo el pescador: ¿cómo has podido entrar por entero en este jarrón donde apenas cabe tu pie o tu mano? El efrit dijo: ¿dudas acaso de ello? El pescador respondió: efectivamente, no creeré jamás mientras no vea con mis propios ojos que te metes en él. Pero en aquel momento vio Sarazada apuntar la mañana. No quiso hablar más de lo permitido. Y cuando fue la 4ª noche, ella dijo: he llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando el pescador dijo al efrit que no le creería como no lo viese con sus propios ojos, el efrit comenzó a agitarse, convirtiéndose nuevamente en humareda que subía hasta el firmamento. Después se condensó y empezó a entrar en el jarrón poco a poco, hasta el fin. Entonces el pescador cogió rápidamente la tapadera de plomo con el sello de Soleimán y obstruyó la boca del jarrón. Después, llamando al efrit, le dijo: elige y pesa la clase de muerte que más te convenga, si no, te echaré al mar y me haré una casa junto a la orilla e impediré a todo el mundo que pesque, diciendo: allí hay un efrit, y si lo libran querrá matar a los que lo liberten. Luego enumeró todas las variedades de muertes para facilitar la elección. Al oírle, el efrit intentó salir, pero no pudo, y vio que estaba encarcelado y tenía encima el sello de Soleimán, convenciéndose entonces de que el pescador le había encerrado en un calabozo contra el cual
no pueden prevalecer ni los más débiles ni los más fuertes de los efrits. Incomprendiendo que el pescador les llevaría hacia el mar, suplicó: «No me lleves, no me lleves». Y el pescador dijo: «No hay remedio». Entonces, dulcificando su lenguaje, exclamó el efrit: «Ah, pescador, ¿qué vas a hacer conmigo?». El otro dijo: «Echarte al mar, que si has estado en él 1800 años, no saldrás esta vez hasta el día del juicio. ¿No te rogué yo que me dejaras la vida para que Alá te la conservase a ti y no me mataras para que Alá no te matase? Obrando infamemente, rechazaste mi plegaria. Por eso Alá te ha puesto en mis manos y no me remuerde el haberte engañado». Entonces dijo el efrit: «Ábreme el jarrón y te colmaré de beneficios». El pescador respondió: «Mientes, oh maldito. Entre tú y yo pasa exactamente lo que ocurrió entre el visir y el rey Yunán y el médico Ruyán». Y el efrit dijo: «¿Quién eran el visir del rey Yunán y el médico Ruyán? ¿Qué historia es esa?». Historia del visir del rey Yunán y el médico Ruyán. El pescador dijo: «Sabrás, oh efrit, que en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad hubo en la ciudad de Fars, en el país de los Rumán, un rey llamado Yunán». Nota: Rumán se refiere a los romanos de Bizancio y, por extensión, todos los cristianos, especialmente los griegos. Fin de la nota. Era rico y poderoso, señor de los ejércitos, dueño de fuerzas considerables y de aliados de todas las especies de hombres. Pero su cuerpo padecía una lepra que desesperaba a los médicos y a los sabios. Ni drogas, ni píldoras, ni pomadas le hacían efecto alguno, y ningún sabio pudo encontrar un eficaz remedio para la espantosa dolencia. Pero cierto día, un médico anciano de renombre, llamado Ruyán, llegó a la capital del rey Yunán. Había estudiado los libros griegos, persas, romanos, árabes y sirios, así como la medicina y la astronomía, cuyos principios y reglas no ignoraba, así como sus buenos y malos efectos. Conocía virtudes de las plantas grasas y secas, y también sus buenos y malos efectos. Por último, había profundizado la filosofía y todas las ciencias médicas, y otras muchas además. Cuando este médico llegó a la ciudad y permaneció en ella algunos días, supo la historia del rey de la lepra que le martirizaba por la voluntad de Alá, enterándose del fracaso absoluto de todos los médicos y sabios. Al tener de ello noticia, pasó muy preocupado la noche, pero no bien despertó por la mañana, al brillar la luz del día y saludar el sol al mundo, magnífica decoración del óptimo, se puso su mejor traje y fue a ver al rey Yunán. Besó la tierra entre las manos del rey e hizo votos por la duración eterna de su poderío y de las gracias de Alá y de todas las mejores cosas. Nota: besar la tierra entre las manos del rey equivale a decir se inclinó hasta el suelo y lo besó delante del rey. Fin de la nota. Y no dejó de golpear la manera y le dijo: «He averiguado la enfermedad que atormenta tu cuerpo y he sabido que un gran número de médicos no ha podido encontrar el remedio de curarla. Voy, oh rey, a aplicarte mi tratamiento sin hacerte beber medicinas ni untarte con pomadas». Al oírlo, el rey Yunán se asombró mucho y le dijo: «Por Alá, que si me curas te enriqueceré hasta los hijos de tus hijos. Te concederé todos tus deseos y serás mi compañero y mi amigo». Enseguida le dio un hermoso traje y otros presentes y añadió: «¿Es cierto que me curarás de esta enfermedad sin medicamentos ni pomadas?». Y respondió el otro: «Sí, ciertamente, te curaré sin fatiga ni pena para tu cuerpo». El rey le dijo, cada vez más asombrado: «Oh gran médico, ¿qué día y qué momento verán realizarse lo que acabas de prometer? Apresúrate a hacerlo, hijo mío». Y el médico contestó: «Escucho y obedezco». Entonces salió de palacio y alquiló una casa, donde instaló sus libros, sus remedios y sus plantas aromáticas. Después hizo extractos de sus medicamentos y de sus simples, y con estos extractos construyó un mazo corto y encorvado, cuyo mango horadó, y también hizo una pelota. Todo esto lo mejor que pudo. Terminado completamente su trabajo, al segundo día fue a palacio. Entró en la cámara del rey y besó la tierra entre sus manos.
Después le prescribió que fuera a caballo al Meidian y jugara con la bola y el mazo. Nota: Meidian, plaza consagrada a los juegos. Fin de la nota. Acompañaron al rey sus emires, sus chambelanes, sus visires y los jefes del reino. Apenas había llegado al Meidán, se le acercó el médico y le entregó el mazo diciéndole: «Empúñalo de este modo y da con toda tu fuerza en la pelota, y haz de modo que llegues a sudar. De ese modo el remedio penetrará en la palma de la mano y circulará por todo tu cuerpo. Cuando transpires y el remedio haya tenido tiempo de obrar, regresa a tu palacio. Ve enseguida a bañarte al Amán y quedarás curado. Ahora la paz sea contigo». El rey Yunnan cogió el mazo que le alargaba al médico, empuñándolo con fuerza. Intrépidos jinetes montaron a caballo y le echaron la pelota. Entonces empezó a galopar detrás de ella para alcanzarla y golpearla, siempre con el mazo bien cogido. Y no dejó de golpear hasta que transpiró bien por la palma de la mano y por todo el cuerpo, dando lugar a que la medicina obrase sobre el organismo. Cuando el médico Ruyán vio que el remedio había circulado suficientemente, mandó al rey a que volviera a palacio para bañarse en el Amán. Y el rey marchó enseguida y dispuso que le prepararan el Amán. Se lo prepararon con gran prisa y los esclavos apresuráronse también a disponerle la ropa. Entonces el rey entró en el Amán y tomó el baño. Se vistió de nuevo y salió del Amán para montar a caballo, volver a palacio y echarse a dormir. Y hasta aquí para el rey Yunnan. En cuanto al médico Ruyán, este regresó a su casa, se acostó y al despertar por la mañana fue a palacio. Pidió permiso al rey para entrar, lo que éste le concedió. Entró, besó la tierra entre sus manos y empezó por declamar gravemente algunas estrofas. Si la elocuencia te eligiese como padre, reflorecería, y no sabría elegir ya a otro más que a ti, oh rostro radiante cuya claridad borraría la llama de un tizón encendido. Ojalá ese glorioso semblante siga con la luz de su frescura y alcance a ver cómo las arrugas surcan la cara del tiempo. Me has cubierto con los beneficios de tu generosidad, como la nube bienhechora cubre la colina. Tus altas hazañas te han hecho alcanzar las cimas de la gloria y eres el amado del destino, que yo no pueda negarte nada. Recitados los versos, el rey se puso de pie y cordialmente tendió sus brazos al médico. Luego le sentó a su lado y le regaló magníficos trajes de honor. Porque, efectivamente, al salir del Amán, el rey se había mirado el cuerpo, sin encontrar rastro de lepra, y vio su piel tan pura como la plata virgen. Entonces se dilató con gran júbilo su pecho, y al otro día, al levantarse el rey por la mañana, entró en el diván. Se sentó en el trono y comparecieron los chambelanes y grandes del reino, así como el médico Ruyán. Por esto, al verle el rey se levantó apresuradamente y le hizo sentarse a su lado. Sirvieron a ambos manjares y bebidas durante todo el día, y al anochecer el rey entregó al médico 2000 dinares, sin contar los trajes de honor y magníficos presentes, y le hizo montar su propio corcel. Y entonces el médico se despidió y regresó a su casa. El rey no dejaba de admirar el arte del médico ni de decir: «Me ha curado por el exterior de mi cuerpo sin untarme con pomadas. Oh Alá, qué ciencia tan sublime. Fuerzas colmar de beneficios a este hombre y tenerle para siempre como compañero y amigo afectuoso». Y el rey Yunnan se acostó muy alegre de verse con el cuerpo sano y libre de su enfermedad. Cuando al otro día se levantó el rey y se sentó en el trono, los jefes de la nación pusiéronse de pie, y los emires y visires se sentaron a su derecha y a su izquierda. Entonces mandó llamar al médico Ruyán, que acudió y besó la tierra entre sus manos. El rey se levantó en honor suyo, le hizo sentar a su lado, comió en su compañía, le deseó larga vida y le dio magníficas telas y otros presentes, sin dejar de conversar con él hasta el anochecer, y mandó le entregaran a modo de remuneración 5 trajes de honor y 1000 dinares, y así regresó el médico a su casa, haciendo votos por el rey. Al levantarse por la mañana salió el rey y entró en el diván, donde lo rodearon los emires, los visires y los chambelanes.
y entre los visires había uno de cara siniestra, repulsivo, terrible, sórdidamente avaro, envidioso y saturado de celos y de odio. Cuando este visir vio que el rey colocaba a su lado al médico Ruyán y le otorgaba tantos beneficios, le tuvo envidia y resolvió secretamente perderle. El proverbio lo dice: el envidioso ataca a todo el mundo. En el corazón del envidioso está emboscada la persecución, y la desarrolla si dispone de fuerza o la conserva latente la debilidad. El visir se acercó al rey Yunnan, besó la tierra entre sus manos y dijo: «Oh rey del siglo y del tiempo que envuelves a los hombres en tus beneficios, tengo para ti un consejo de gran importancia, que no podría ocultarte sin ser un mal hijo. Si me mandas que te lo revele, yo te lo revelaré». Turbado entonces el rey por las palabras del visir le dijo: «¿Qué consejo es el tuyo?». El otro respondió: «Oh rey glorioso, los antiguos han dicho: quien no mire el fin y las consecuencias no tendrá a la fortuna por amiga. Y justamente acabo de ver al rey obrar con poco juicio, otorgando sus bondades a sus enemigos, al que desea aniquilamiento de su reino, colmándole de favores, abrumándole con generosidades. Y yo, por esta causa, siento grandes temores por el rey». Al oír esto, el rey se turbó extremadamente, cambió de color y dijo: «¿Quién es el que supones enemigo mío y colmado por mí de favores?». Y el visir respondió: «Oh rey, si estás dormido, despierta, porque aludo al médico Ruyán». El rey dijo: «Ese es buen amigo mío y para mí el más querido de los hombres, pues me ha curado con una cosa que yo he tenido en la mano y me ha librado de mi enfermedad, que había desesperado a los médicos. Ciertamente que no hay otro como él en este siglo, en este mundo entero, lo mismo en Occidente que en Oriente. ¿Cómo te atreves a hablarme así de él? Desde hoy le voy a señalar un sueldo de 1000 dinares al mes, y aunque le diera la mitad de mi reino, poco sería para lo que merece. Creo que me dices todo eso por envidia, como se cuenta en la historia que he sabido del rey Sindabad». En aquel momento, la aurora sorprendió a Sarazada, que interrumpió su narración. Entonces doña Azada le dijo: «Ah, hermana mía, cuán dulces, cuán puras, cuán deliciosas son tus palabras». Y Sarazada dijo: «¿Qué es eso comparado con lo que os contaré la noche próxima, si vivo todavía y el rey tiene a bien conservarme?». Entonces el rey dijo para sí: «Por Alá, no la mataré sin haber oído la continuación de su historia, que es verdaderamente maravillosa». Luego pasaron ambos la noche enlazados hasta por la mañana, y el rey fue al diván y juzgó, otorgó empleos, destituyó y despachó los asuntos pendientes hasta acabarse el día. Después se levantó el diván y el rey entró en su palacio, y cuando se aproximó la noche hizo su cosa acostumbrada con Sarazada, la hija del visir. Cuando fue la quinta noche, Sarazada dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el rey Yunnan dijo a su visir: Visir, has dejado entrar en ti la envidia contra el médico, y quieres que yo lo mate para que luego me arrepienta como se arrepintió el rey Sindabad después de haber matado al halcón». El visir preguntó: «¿Y cómo ocurrió eso?». Entonces el rey Yunnan contó: «El halcón del rey Sindabad». Dicen que entre los reyes de Fars hubo uno muy aficionado a diversiones, a paseos por los jardines y a toda especie de cacerías. Tenía un halcón adiestrado por él mismo y no lo dejaba de día ni de noche, pues hasta por la noche lo tenía sujeto al puño. Cuando iba de caza lo llevaba consigo y le había colgado del cuello un vasito de oro en el cual le daba de beber. Un día estaba el rey sentado en su palacio y vio de pronto venir al huequil, que estaba encargado de las aves de caza, y le dijo: «Oh rey de los siglos, llegó la época de ir de caza». Nota: huequil significa intendente. Fin de la nota. Entonces el rey hizo sus preparativos y se puso el halcón en el puño. Salieron después y llegaron a un valle, donde armaron las redes de caza. Y de pronto cayó una gacela en las redes. Entonces dijo el rey: «Mataré a aquel por cuyo lado pase la gacela».
Empezaron a estrechar la red en torno a la gacela, que se aproximó al rey y se enderezó sobre las patas como si quisiera besar la tierra delante del rey. Entonces el rey comenzó a dar palmadas para hacerla huir. Pero ésta brincó y pasó por encima de su cabeza y se internó tierra adentro. El rey se volvió entonces hacia los guardas y vio que guiñaban los ojos maliciosamente. Al presenciar tal cosa, le dijo al visir: ¿por qué se hacen esas señas mis soldados? Y el visir contestó: dicen que has jurado matar a aquel por cuya proximidad pasase la gacela. Y el rey exclamó: por mi vida, hay que perseguir y alcanzar a esa gacela. Y se puso a galopar siguiendo el rastro y pudo alcanzarla. El halcón le dio con el pico en los ojos, de tal manera que la cegó y la hizo sentir vértigos. Entonces el rey empuñó su maza, golpeando con ella a la gacela hasta hacerla caer desplomada. Enseguida descabalgó, degollándola y desollándola, y colgó del arzón de la silla los despojos. Hacía bastante calor, y aquel lugar era desierto, árido y carecía de agua. El rey tenía sed y también el caballo. Y el rey se volvió y vio un árbol del cual brotaba agua como manteca. El rey llevaba la mano cubierta con un guante de piel. Cogió el vasito del cuello del halcón, lo llenó de aquella agua y lo colocó delante del ave. Pero ésta dio con la pata al vaso y lo volcó. El rey cogió el vaso por segunda vez, lo llenó y, como seguía creyendo que el halcón tenía sed, se lo puso delante. Pero el halcón le dio con la pata por segunda vez y lo volcó. Y el rey se encolerizó contra el halcón y cogió por tercera vez el vaso. Pero se lo presentó al caballo, y el halcón derribó el vaso con el ala. Entonces dijo el rey: Alá te sepulte, oh la más nefasta de las aves del mal agüero. No me has dejado beber, ni has bebido tú, ni has dejado que beba el caballo. Y dio con su espada al halcón y le cortó las alas. Entonces el halcón, irguiendo la cabeza, le dijo por señas: mira lo que hay en el árbol. Y el rey levantó los ojos y vio en el árbol una serpiente, y el líquido que corría era su veneno. Entonces el rey se arrepintió de haberle cortado las alas al halcón. Después se levantó, montó a caballo, se fue llevándose la gacela y llegó a su palacio. Le dio la gacela al cocinero y le dijo: tómala y guísala. Luego se sentó en su trono, sin soltar al halcón. Pero el halcón, tras una especie de estertor, murió. El rey, al ver esto, prorrumpió en gritos de dolor y de amargura por haber matado al halcón que le había salvado de la muerte. Tal es la historia del rey Sindbad. Cuando el visir hubo oído el relato del rey Yunán, le dijo: oh gran rey lleno de dignidad, ¿qué daño he hecho yo cuyos funestos efectos hayas tú podido ver? Obró así por compasión hacia tu persona, y ya verás cómo digo la verdad. Si me haces casos, podrás salvarte, y si no, perecerás como pereció un visir astuto que engañó al hijo de un rey entre los reyes.